Cuando el Eterno predica, ¿para qué predica? Ya lo aprendimos, lo tenemos presente todos. Sí. Para exhortar, Para consolar, para edificar. Yo le decía al Eterno esta semana, Padre, ¿por qué las 7 iglesias? ¿Por qué las 7 iglesias? Hemos encontrado, en lo personal he encontrado muchas cosas muy fuertes. Y el Eterno me decía, estoy restaurando a los que me han pedido y a los que han anhelado ser restaurados, empezando por mí. A veces creemos que vamos bien, a veces creemos que en nuestra vida todo está bien, a veces creemos que vamos con altos y bajos como todo el mundo, pero estamos bien. A eso nos acostumbramos. Esa fue la idea que nos vendió el sistema. Y caímos en indiferencia. Y La Paz predicó todo lo que se va a hablar hoy esta mañana. Pero, ¿cuántos de ustedes se han tomado el tiempo para dejar que el Eterno los edifique, los exhorte, los redarguya en este tiempo? ¿Cuántos se han tomado el tiempo de corazón? Este tiempo que estamos viviendo ahora es en realidad como el tiempo de Noé. Noé escuchó la voz del Eterno y alcanzó misericordia y salvación. Pero los demás no, fueron indiferentes. Y yo estoy seguro que muchos de ellos conocían de Dios y muchos de ellos tal vez oraban. En sus tiempos difíciles, en sus tiempos duros se acordaban que había un Dios. Y así estamos hoy en día. ¿Saben? Hemos permitido que el afán, nuestra vida, ese afán del sistema ya suena muy repetido, hemos permitido que nuestra vida nos lleve a volvernos indiferentes con lo que el Eterno tiene. Esta semana leía en la escritura, y ahora no quiero afirmar el nombre del rey porque de pronto me equivoco, pero hay un texto en la escritura donde nos dice que el Eterno llama a un rey y le dice que vaya a enfrentarse contra el enemigo. Y entonces el rey le dice, ¿yo? ¿Por qué? Y entonces el Eterno le dice, porque yo voy contigo. Y el rey le dice, bueno, ¿y quién va a ser el que va a formar el tropel? ¿Quién va a ser el que va a formar el problema? Usted, vaya. Y se van y dicen que pelean contra los enemigos y los derrotan. Cuando viene esa derrota, el enemigo se aparta y se va. Y dice, ¿por qué? Hacen un balance, ¿no? ¿Por qué nos ganaron? Bueno, nos ganaron porque su Dios está en las montañas, está en las alturas. Cuando usted mira en la escritura, siempre el Eterno buscaba, Yeshua buscaba la montaña, el lugar alto para orar, ¿sí? Cuando nosotros venimos acá y estamos orando y estamos todos en la presencia del Eterno, estamos en la montaña, estamos en las alturas, estamos en la presencia del Eterno. ¿A dónde llegó el Eterno cuando llegó a revelarse al pueblo de Israel? Al monte del Sinaí. Y entonces el enemigo, ¿qué dice luego? Dice, ahora vamos a pelear con ellos en el valle. Y entonces, ¿qué pasa con el valle? ¿Y qué representa el valle? En la montaña estamos en la presencia con el Eterno. En el valle estamos en nuestra cotidianidad. ¿Sí? Y erradamente hemos creado un concepto en nuestra memoria, en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Eterno, o creemos en un Dios, que supuestamente es el Dios de las montañas y las alturas, pero no el Dios del valle. Y entonces nosotros cuando estamos orando, cuando estamos en la comunidad, cuando estamos en la presencia del Eterno somos muy fuertes, pero cuando estamos aquí arriba, ¿no? Pero cuando miramos allá abajo al valle, cuando salimos a nuestro trabajo, cuando salimos a nuestra vida, cuando salimos a nuestra cotidianidad, a nuestro diario vivir, ahí no está Dios. Y ahí es donde el enemigo viene y aprovecha. Erradamente hemos creído que Dios es un Dios de alturas y no de valle, que está con nosotros mientras estamos en las alturas y no en el valle. Y eso es una idea muy errada.
Y por eso el enemigo ha tomado tanta fuerza ahí, en su vida, en su cotidianidad, en su dificultad, en su problema, en su pensamiento. Porque usted se acostumbró a creer que Dios solo está cuando usted va y lo busca en oración, pero cuando está afuera Él no está. Y entonces usted cree que tiene que esperar a la noche para volver a subir a la montaña y encontrarse con Dios y encontrar esa fuerza. No, es una idea errada que tenemos. Y eso el enemigo lo ha aprovechado muy bien. Con ustedes, conmigo, con los que somos hijos del Eterno. Amén. Y por eso tal vez es que hoy y el mensaje de hoy es tan claro y tan contundente. Hay muchos muertos, que están muertos espiritualmente. Porque simplemente no se han rendido ante el Eterno, sino que se rindieron ante el enemigo por pensar que allá afuera, que en el afán, que en lo que estoy, que en lo que hago, que en la dificultad, que cuando llego a mi trabajo y encuentro el montón de papeles que no me dan los resultados que yo tendría que dar, cuando voy a las ventas y las ventas no me dan lo que debería vender, cuando miro la cartera o la billetera y no está la plata para cubrir lo que tengo que cubrir, entonces Dios no está. Y entramos a esas alturas solo a quejarnos. Y nos hemos olvidado de quién es Él. Pasaba algo muy bonito ahora en la administración. Él recordaba las promesas, las palabras. Y me quebrantaba muchísimo, ¿saben? Porque hay algo, el Eterno nos dio a mi esposa y a mí una promesa para nuestro matrimonio. Que de hecho también tiende a olvidarse por las situaciones de la vida. Pero había algo que Él me entregaba a mí antes de casarnos y que está escrito en nuestras argollas. Y es que nosotros somos Kohanim del Melech, sacerdotes de Dios, sacerdotes del Eterno. Y eso no lo dije yo, no lo dijeron los pastores, lo dijo Él. ¿Y cuántas veces se nos ha olvidado lo que Él nos dice? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado lo que Él nos promete? En esta semana entré a mi casa y tenemos un cuadro con la promesa de nuestro matrimonio. Y está todos los días en la sala. Se los digo desde... Estaba confirmando. Ya ni lo miro, o ya ni lo miraba. Y esta semana un día llegué a mi casa y entré y el cuadro estaba boca abajo en el piso. Y lo alcé y lo colgué. Y el Eterno me decía hoy, tienes que acordarte que yo fui el que hablé. ¿Cuántas veces les ha hablado a ustedes? ¿Cuántas promesas nos ha entregado? ¿Cuántas veces nos ha dicho lo que quiere hacer con nosotros? Pero fallamos. Ahora, no está mal fallar. Revisaba la historia del rey David en esta semana. Un hombre llamado por el Eterno, que tenía relación con él. Que la presencia del Eterno estaba con él y que hubo una promesa sobre su vida muy grande. Pero por un momento David se desvió. Se apartó. David llegó a ser mercenario, se pasó por loco, se unió al enemigo, hizo 1000 cosas. Que el Eterno lo acompañara y no lo dejara solo, no quiere decir que estuviera de acuerdo con lo que él estuviera haciendo. Que el Eterno esté contigo y que no te haya soltado, aun cuando te has apartado y estás haciendo no lo que Él te dice, porque hace mucho tiempo tal vez no buscas la dirección de Dios. Pero que te acompañe, no quiere decir que esté de acuerdo, pero está siendo fiel a su palabra. No te ha soltado. Por eso estamos hoy acá. Porque muchos no mereceríamos estar aquí. Pero aquí estamos. Y nos está recordando, y nos lo recordó hace un momento, yo estoy contigo. Yo soy tu papá. Lo que yo te prometí no son mentiras, como las mentiras que tú me dices. Muchas veces hemos dicho, heme aquí, envíame a mí. Y las cosas están cambiando, ¿saben? Él ya no quiere palabras. Él quiere fe. A Moisés un día lo mandó a lo alto de una montaña y le dijo, levante los brazos. Mientras que Josué peleaba abajo. Tal vez el Eterno hoy quiere que usted, en vez de decirle, heme aquí, levante sus brazos y le diga, yo te creo. Moisés bajaba los brazos y bastaba con que él bajara 1 minuto, 2 minutos y el pueblo se iba para atrás.
y ahí estaban acabando con Israel, pero él levantaba sus brazos en fe. El pueblo se levantaba y prevalecía. El Eterno quiere pasos de fe, pero ya no una fe basada en lo que usted escuche, en lo que un hombre le diga, en lo que sintió un día, en lo que nos está llamando ¿a qué? A su presencia. Él nos está llamando y nos está diciendo regresen, nos está diciendo vuelvan. ¿Qué ha predicado con estas 5 iglesias, con estas 4 iglesias? Vuelvan, arrepiéntanse y vuelvan. Y yo les decía hace un chabat, 2 chabats, que esto era un proceso como de degradación espiritual. Empezamos perdiendo el primer amor y hoy nos vamos a encontrar con que ya estamos muertos. Pero hay gente que es indiferente. Permitieron la indiferencia en su vida. Llegaron a creer y a pensar que como no pasa nada, todo está bien y Dios es bueno. Y sí, es cierto, pero los tiempos cambian. Y habían tiempos para decir, clama, arrepiéntete, clama y pelea y lucha con lo tuyo. Ya no, yo lo decía hasta antes de arrancar. El tiempo cambió. Y el Eterno ya no se está quedando solo con decir, mi hijo es bueno porque clama a mí aunque no pueda con eso. Ya está diciendo, arrepiéntase. Si usted quiere alcanzarlo, arrepiéntase. Porque si no, se va a quedar. Y el Eterno está hablando a su pueblo, ¿saben? ¿Y ha restaurado mi vida? Sí. Y tenía un montón de cosas horribles que nunca se cuentan, que nunca se dicen, que tal vez nadie ve, pero que yo las tengo. Y que toman importancia cuando soy yo el que tomo la decisión de pararme delante de mi Padre y que Él me hable y me diga y me muestre. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho o están dispuestos a hacerlo? Porque si no lo hacen, vamos a ser como toda esa gente a la que Noé le predicó. Y cuando se dieron cuenta que se cerró la puerta, ya era tarde. Y podemos llorar y podemos querer morir y podemos querer hacer muchas cosas, pero va a ser tarde. El Eterno está hablando. Todavía nos está llamando. Pero debemos aprender a ser sensibles. Y pregúntele usted al Eterno, ¿me convertí en una persona indiferente? Yo creo que hay muchos, estas semanas han sido de un examen impresionante para mi vida, para mí, no lo hablo por mí, no, ni siquiera por mi esposa, no, de esto yo no le he comentado ni le he insinuado nada a ella. ¿Estás pensando, estás meditando? No, el tema es conmigo, soy yo. Y entonces el Eterno quiere restaurarnos. Y el que se ha tomado el trabajo de hacerlo, yo sé que el Eterno ha venido restaurando. Porque la restauración no es aquí, no es si Jefferson le impuso las manos y usted se cayó y lloró y sintió, eso no es la restauración. Y eso es lo que debemos cambiar. Porque es lo que vamos a transmitir a otros. A veces tenemos que entrar en procesos para aprender. Esos procesos duelen. Y está bien por los que nos tocó. Pero hay algo que dice la Escritura y es que todo ese libro el Eterno nos lo dejó para que no cometiéramos los mismos errores. Entonces, ¿qué me está diciendo? Usted puede aprender a través de su propia vida. Usted puede aprender de lo que le pasa a otros. Y no quiero ser ejemplo de nada ni de nadie porque no me gusta. Pero el Eterno está obrando y está siendo bueno con ustedes y conmigo. Y ya es tiempo de cambiar nuestro pensamiento y nuestra mentalidad. La restauración es un proceso. Y cada día que pasa y cada día que estudio, me siento gozoso porque sé que me está restaurando, pero siento temor porque algo viene. ¿Qué es? No sé. Pero Él nos prepara para asumir lo que va a venir. Necesita gente que esté a cuentas con Él. No porque le va a quitar la vida, no porque usted se va a morir mañana. No creo tanto en eso. Creo que necesita gente viva y despierta de la mano de Él para poder hacer su obra. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que tomarnos el tiempo, o si no nos vamos a quedar. No vamos a servir para nada. Y nos vamos a llevar sorpresas. Cuando yo miraba esta iglesia y empecé a darle, vamos a hablar hoy de la iglesia de Sardis. Lo encontramos en el capítulo 3.
cuando empezaba a mirar, yo decía, pues padre, no tiene mayor cosa, ¿no? No tiene falsos profetas, no permitieron falsos profetas, no han perdido el primer amor, no están siendo perseguidos, ni van a ser perseguidos. ¿Qué hay que predicar de esto, papá? La iglesia de Sardis resulta que tenía algo más grave que lo que tuvieron todas las otras. Vamos a leerla, Apocalipsis 3, leámoslo todo, del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene 7 espíritus de Dios y 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirman las otras que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Yahweh. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guardalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en sus vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré en su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malachim. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las quejilas. Amén. ¿Cómo empieza? Esto está muy cargado de muchísimas cosas. ¿Cómo empieza? Dice, yo conozco tus obras. Sí, ya sabemos quién es al pastor, le está diciendo básicamente de esa iglesia, ¿no? De esa comunidad. Y entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese era el problema de la iglesia. Resulta que nosotros cuando miramos estas 7 iglesias tenían una serie de problemas como la tienen todas hoy en día. Discusiones, malos entendidos, por momentos se permiten entre hermanos rivalidades entre unos con otros, envidias. Tenían problemas comunes, tenían problemas como se ven hoy en día y como los vivimos también aquí en la casa. Pero resulta que Sardis estaba muerta. Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque estamos hablando de una iglesia, de una comunidad. Y entonces empieza a decirnos, y en medio de todo el texto ya nos está hablando, hace unas enseñanzas atrás hablábamos que el Eterno nos hablaba de una segunda muerte, ¿no? Y entonces ya nos estaba diciendo, cuidado. Hoy ya nos está hablando y nos está diciendo, ojo, con lo que van a escuchar hoy, con lo que les voy a hablar hoy, porque si ustedes no entienden y no toman decisiones y no se arrepienten, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Es decir, usted no va a aparecer. No va a aparecer allá. Y eso lo vimos algún día en un ejemplo curioso en una enseñanza. De nada le va a servir decir, yo fui el médico, yo fui el que ayudó, yo fui el que di. Ese no es el libro de las obras, ni de las cosas que usted hizo. Es el libro de la vida, es el libro suyo, personal, con el Eterno. Y puede ser borrado. Nos encontramos una iglesia interesante porque si ustedes escucharon lo que dice el texto, sería una iglesia que en lo personal yo a nadie aconsejaría que fuera a esa comunidad. A nadie le diría vaya y hágase parte o congréguese en esa iglesia, porque tiene muchas cosas que restan y no que suman. Habían unos pocos, ¿cierto? Dice la Escritura. Vamos a ver un poquito de contexto para ubicarnos. Vamos a ver un poquito y vamos a hablar un poco sobre la ciudad de Sardis. Entonces dice que en el siglo VI, esto fue antes de Yeshua, Sardis fue una ciudad muy importante. Sardis fue una de las ciudades más importantes y más poderosas del mundo, digamos. Sardis fue la capital de un imperio, que era el imperio del reino de Lidia, o del imperio de Lidia. Y esta ciudad estaba estratégicamente muy bien situada.
Dice la historia que sus habitantes nunca tuvieron temor de ser atacados o de ser destruidos o de ser asaltados porque Sardis estaba ubicada en una montaña, en la parte más alta, y tenía unas murallas grandísimas que los cuidaban. Entonces dice que sus habitantes jamás pensaron o dudaron o temieron por ser atacados o por ser destruidos porque estaban en lo alto. Y sus murallas eran, digamos que muy grandes o muy bien hechas. Entonces la gente y el pueblo vivía tranquilo, vivían relajados, no había ningún problema. Básicamente y había un texto que decía, a nosotros nunca nos va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie en su momento se iba a atrever a atacar una ciudad por su ubicación, por esa ubicación que tenían. Adicional a eso, ¿qué pasaba con Sardis? Sardis estaba en un punto donde todos los caminos tenían que cruzar por allá, ¿sí? Por ahí tenían que pasar todos. Y a raíz de la seguridad que tenía, mucha gente de otros lugares, de otros pueblos, traían todos sus tesoros, traían todo su capital, todo lo que tenían, y lo guardaban en Sardis, lo metían ahí. Eso económicamente le representó el crecimiento, ¿no? Le representó el ser una ciudad muy rica y muy famosa. Por lo mismo, ¿qué pasaba con Sardis también? Que a pesar de que tenían mucho dinero, de que eran muy prósperos, de que era una ciudad muy importante, también era una ciudad muy corrupta. Y pasa, generalmente pasa, donde hay dinero y donde hay cosas, hay corrupción. Siempre eso le pasaba a Sardis. Habían templos, cuando hablamos de la parte religiosa, también habían templos enormes, muy grandes. Y el más importante era el de la diosa Cibeles, o la misma diosa Artemisa, o la misma diosa Diana, que muchos llaman, ¿no? O que escuchamos también en muchos textos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el libro de Apocalipsis se termina de escribir y el mensaje le llega a Sardis, o ellos reciben el mensaje, ya su fama y ya toda su altura y su poder habían pasado. Sardis fue destruida en 2 ocasiones. Y ya vamos a verlo más adelante. Entonces, cuando el mensaje llega, todo lo que era de ellos ya no existía prácticamente. Ya no había nada de todo lo que hemos acabado de hablar. Pero quedaba un orgullo en sus habitantes. Y quedaba el orgullo de lo que fueron, y pensaban que en algún momento eso podría volver a pasar. O sea, que Sardis en algún momento podría volver a recuperarse, podría volver a recuperar toda su gloria y podrían levantarse nuevamente. Ese era el orgullo que habían los habitantes de Sardis. Eso era lo que había en Sardis. Ahora, ¿cuál fue el problema de la iglesia? Porque estaban seguros, estaban en un lugar estratégico, tenían mucha plata, ¿no? Que es básicamente lo que busca el ser humano. ¿Qué busca el ser humano? Comodidad. Seguridad es lo primero que buscamos nosotros, ¿cierto? La seguridad, la estabilidad. ¿Qué buscamos? Dinero, estabilidad económica, lo buscamos. El poder hacer, transar, el poder salir. Aunque muchos digan no, buscamos el poder ser reconocidos, porque el que nos reconozcan significa que, eso para muchos significa éxito, ¿no? Si a mí me conocen muchos, tengo muchas oportunidades para surgir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque yo decía, Padre, para estar muerto, primero tuvieron que estar vivos. Es decir, que esa iglesia en algún momento funcionó, fue fundada y funcionó. Esa iglesia en algún momento se levantó. Esa iglesia tuvo en su momento un momento de esplendor, un momento de reconocimiento, un momento en el que estaban muy bien delante del Eterno. Entonces, algo muy grave tuvo que suceder, y empezó en la iglesia un tiempo y un proceso de decadencia espiritual. Inició en la iglesia en su momento un proceso de inmoralidad que no tiene comparación, y empezaron en retroceso y llegaron hasta el punto en el que, si usted mira lo que el Eterno le habla a la iglesia, no le dice como las otras, hombre, está bien, pero
es que tienen esta falla, o tienen esta otra, o tienen, se están equivocando en esto, no, el mensaje es claro y contundente, ustedes están muertos. Ese es el mensaje de Yeshua para esta iglesia. Dice que quedaban unas poquitas personas dentro de la iglesia de Sardis, que todavía no habían caído. Pero en cuanto sigan igual, pero en cuanto sigan con la misma situación, en cuanto no tomen decisiones y no tomen medidas drásticas, no tomen medidas urgentes, ¿qué iba a pasar con esa iglesia? Iban a terminar cerrando sus puertas, iban a terminar acabando con todo, porque no había esperanza. No había ninguna esperanza. La única esperanza eran unos poquitos, y el Eterno les dice, ojo, cuidado, tomen nota para que no hagan lo mismo, porque si no se van a perder. Esta iglesia tenía 4 grandes problemas que vamos a revisar hoy y que vamos a analizar hoy, y que yo le pido que usted tenga su corazón muy dispuesto y no lo tome como una historia más, sino que trate de traer eso a su vida y empiece a analizarse y empiece a meditar qué cosas de esas todavía hay en usted, tal vez muy ocultas, que solo usted sabe que las tiene, o que el Eterno le ha ministrado a usted que las tiene. Así todos los que estemos aquí afuera no nos demos cuenta, pero que usted sabe y entiende que pueden estar en su vida. ¿Cuál era el primer problema de Sardis? El primer problema de Sardis era que vivían de la apariencia. Ese era el primer problema que ellos tenían. Una iglesia que no tenía relación con el Eterno, porque no lo tenía, no lo dice la palabra, pero por el mensaje que le dio Yeshua a la iglesia sabemos que no tenía relación con él. Y eso es muy grave. El querer aparentar que yo espiritualmente estoy muy bien, el querer aparentar que yo estoy bien en la iglesia, en la comunidad, que yo sirvo, que yo hago. Cuidado, porque miren que siempre los mensajes y la exhortación va a ¿quién? A la cabeza, al pastor. Ahora, ¿cuántos aquí son cabeza? No solo del ministerio, ¿cuántos son cabeza de un hogar? ¿Cuántos son cabeza de sus hijos? No solo los hombres, las mujeres. La responsabilidad que hay con los hijos. ¿Cuántos son? Usted pasa a ser cabeza en el momento que el Eterno le dice a usted, necesito que enseñe sobre esto, necesito que... Ojo, porque la advertencia va para ellos, para todos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si usted vive de una apariencia pero no tiene relación con el Eterno en medio de la semana y en su hogar y en su casa? Es muy fácil. Eso es como un barco que va a la deriva, eso es como un barco que va sin timón, un barco que perdió toda su maquinaria y que va así sin más ni más. Ese barco está destinado a hundirse. Chocará contra la costa, contra lo que quiera que se encuentre, pero con el tiempo se va a hundir. Y eso es lo que pasa cuando manejamos una apariencia. A veces somos muy fáciles, es muy fácil aparentar. A veces es muy fácil mostrar aquí una cara, porque tal vez no nos ven en el resto de la semana. Para los que están más lejos, este tema, todos estos temas son más difíciles, más fáciles según cómo se miren, porque si usted está lejos nadie lo ve. Aquí de vez en cuando se encuentran, pero el que está lejos, solo el Eterno sabe lo que se vive. Y por eso es la responsabilidad, porque si usted no toma la decisión de ser consciente y de revisar su vida, hermano, usted muy fácil se va a perder, usted muy fácil se va a alejar, usted muy fácil se va a apartar y se va a poder morir. Entonces, vivían de apariencia. ¿Qué pasa con un barco sin timón? Va a terminar hundiéndose en algún momento, por X o Y, ¿cierto? La iglesia de Sardis era una iglesia que vivía de una gloria que tuvo en su momento porque funcionó, pero que ya había perdido. Entonces, si miramos nosotros en el Antiguo Testamento, en la primera parte del libro, nos vamos a encontrar con casos de personas muy similares. Yo decía en algún momento, usted tiene un problema, vaya a la escritura que ya está su problema. Y está la consecuencia y está la solución. Y aquí encontramos casos similares. Uno de esos casos, y me venía a la mente, ¿quién es? Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Un hombre que dice la escritura que fue escogido ¿por quién? Por el Eterno. O sea, tenía un plan y un propósito en su vida de parte del Eterno, ¿cierto? Adicional a eso, ¿fue solo la promesa y el propósito? No, el Eterno lo capacitó, ¿cierto? Le dio fuerza,
lo usó por mucho tiempo, ¿cierto? Para poner a raya a los enemigos del pueblo de Israel. Sansón fue usado. Sansón, el enemigo, el Eterno lo capacitó, lo preparó, lo dotó. Pero pasó algo con él. Y lo que pasó con Sansón fue que jugó tanto con el pecado que al final terminó perdiendo. Y es que algo que debemos tener claro hoy es que el pecado jamás va a perder. El pecado va a lograr su cometido siempre. Siempre. Y usted puede, aunque Sansón tenía fuerza física, usted puede que tenga fuerza dentro de un pueblo, dentro de una comunidad. Usted puede que enseñe, usted puede que sea reconocido. Usted puede que sea usado durante mucho tiempo. Pero existe esa actitud que tuvo Sansón, existe hoy en día en muchos de nosotros. Esa de pensar que yo la embarro, decía la esta mañana, yo la embarro, yo peco, pero no pasa nada. Existe ese pensamiento errado en nosotros que si los pastores no nos llaman a decirnos, ojo que usted está mal, o si algún hermano, alguna cabeza no nos llama a decirnos, ojo que usted está mal, no pasa nada. Mientras que usted no se sienta descubierto, entonces no pasa nada. Y creemos que la estamos haciendo, ¿cierto? Creemos que la estamos completando. Entonces, esa actitud de no importa que vivamos en desorden, no importa que vivamos en pecado, pues total, Dios es bueno porque me ha hecho nada y nadie se ha dado cuenta, o sea, no he quedado en vergüenza públicamente. Pues no está pasando nada. Mañana Dios me perdona, lo decía la paz en un momento. Hoy peco, vengo y oro y ya me arrepentí, ya Dios me perdonó y todo pasa. Esa era la actitud que tenía Sansón, esa era la filosofía o el estilo de vida que tenía Sansón. Y era un estilo de vida, una forma de pensar muy probablemente igual que la de Sardis. Dice la escritura que Sansón un día se levantó y se fue a pelear contra los filisteos creyendo que el Eterno le iba a ayudar, ¿cierto? Creyendo como en muchas otras ocasiones el Eterno iba a estar con él y iba a vencer al enemigo. Pero en esta ocasión se equivocó. Y hay un texto que es muy claro y dice que él no se había dado cuenta, también nos lo dijeron esta mañana, no se había dado cuenta que la presencia del Eterno ya no estaba con él. Que su bendito Ruach ya no lo acompañaba. No se había dado cuenta. ¿Saben por qué? Porque caemos en tanta indiferencia y caemos en el error de creer que no pasa nada y no nos damos cuenta que el Eterno ya no está con nosotros, que su presencia se alejó, que su presencia se apartó y nos acostumbramos, yo oro, yo estoy yendo, yo asisto, todo aparentemente está bien. Cuidado, porque el rey de la mentira, ¿quién es? Y es muy fácil creerle, es muy fácil caer en sus enredos y en lo que nos trae a la mente. Entonces, Sansón no se había dado cuenta que la presencia del Eterno se había apartado de su vida hacía mucho tiempo. ¿Con qué otro personaje nos encontramos un ejemplo similar? Con el rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Un hombre que fue escogido por el Eterno, que fue ungido por un siervo del Eterno, que fue rey del pueblo de Israel, pero fue un hombre que le dio lugar a la desobediencia, un hombre que nunca quiso acatar la voluntad del Eterno, un hombre que nunca quiso escuchar la voz de Dios, jamás quiso hacerlo. Dice que el Eterno también quitó su presencia y su espíritu de la vida de Saúl. ¿Y cómo terminó Saúl? Suicidándose. Así terminó Saúl, porque no quiso escuchar. Y debemos tener cuidado cuando, a pesar de que llevemos muchos años asistiendo a una comunidad y conociendo de la palabra del Eterno, seguimos teniendo en primer lugar nuestros pensamientos y nuestras propias filosofías. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasó en un momento cuando Saúl se dio cuenta que ya no había respuesta de parte del Eterno, que no había nada que hacer? Porque él siempre quiso imponer su pensamiento, su forma de ser y su forma de actuar. ¿Hasta dónde llegó? A consultar a una bruja, ¿cierto? Eso lo dice la escritura. Fíjense cómo Saúl había perdido la cordura y se apartó y terminó suicidándose. Y terminó suicidándose, él no acabó todo, sino que llevó el país a una ruina terrible,
moral, espiritual, económica, sus hijos murieron, el arca del pacto fue robada, la presencia del Eterno se la llevó el enemigo, entre otras muchas cosas que sucedieron a causa de que Saúl jamás entendió que la presencia del Eterno se apartó por desobediencia, pero él pretendió seguir haciendo su voluntad. Y entonces usted y yo debemos tomarnos el tiempo para eso, para hacer un alto y examinarme, autoevaluarme y ver cómo estoy. Ver si estoy haciendo la voluntad del Eterno o si tal vez sin darme cuenta caí en el punto de que entro a orar solo para pedirle que me respalde. Esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué el Eterno lo ha dicho muchas veces? No sé. Pero cuidado. Cuidado porque usted puede estar fallando. Y hoy el Eterno en un acto de amor y misericordia le está diciendo otra vez, ojo, no se haga el de oídos sordos. Porque cuando Él repite algo muchas veces es porque hay alguien que necesita. Entonces debemos mirar y debemos ser conscientes y coherentes y debemos pensar que tal vez, yo le digo a mi esposa siempre, cuidado, siempre tenemos que darnos el beneficio de la duda, siempre. Porque la persona que crea que está bien, que sus altos y bajos normal, pero que vamos bien, pero que mi familia está bien, pero que todo está bien, cuidado. Porque el que esté firme, dice la Escritura, ojo, porque se puede estar cayendo. Y el Eterno está repitiendo eso mucho. Y básicamente eso era lo que le pasaba a la iglesia de Sardis. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo, a la ciudad de Sardis, a la iglesia de Sardis. El segundo error que cometió, ¿cuál fue? Falta de calidad en sus obras. Y este es un tema tremendo porque esto es algo que me ha retumbado y yo les he hablado en algunas ocasiones de eso. Y eso puede ser una de las trampas más grandes que el enemigo utiliza para dejarnos en el camino. Dice la Escritura en el versículo 2 de Apocalipsis 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Eterno. Entonces, ¿qué me está diciendo y qué nos está diciendo? Cuidado, ¿hacían obras? Sí. Dice que no ha hallado sus obras perfectas delante del Eterno. Y entonces, ¿podemos hacer muchas cosas que parecen para el Eterno? Sí. ¿Pero al Eterno le agradan? No tenían el aval del Eterno. Todas las cosas que ellos hacían no tenían el aval del Eterno. Hacían muchas cosas, pero en realidad eran obras muertas. Porque no glorificaban al Eterno con lo que hacían. Y hoy día no es difícil encontrarnos con muchas personas así. Hoy día no es difícil, yo se los decía hace unos chavats atrás, hay gente que se acostumbra a dar fruto. Y entonces como me acostumbré a dar fruto porque la Escritura dice que tengo que dar fruto, entonces me invento frutos para dar. Entonces, ¿qué nos inventamos? ¿Qué planeamos? ¿Qué proyecto inventamos? ¿Qué hacemos? Hagamos algo porque ya no estoy haciendo nada. Resulta que eso le pasaba a ellos. Usted se puede inventar 10,000 cosas. 100,000 cosas si quiere, pero si no tienen el aval de Dios, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Sí? Y puede pasarse toda su vida haciendo muchas cosas, pero si al Eterno no le agrada, pues va a ser tiempo perdido y su vida se puede estar perdiendo. Personas que hacen miles y miles de cosas. Cosas que primero pues el Eterno jamás les dijo que hicieran. Pero eso hace parte de la indiferencia en la que ha caído la humanidad en los últimos tiempos. Lo importante es dar resultados, lo importante es ser visibles, lo importante es aparentar que mi vida va bien y que como conocí a Dios voy subiendo, jamás bajando porque terrible, los que van para abajo pues no están en nada, ¿cierto? Están siendo tal vez desechados, no sirven para nada, yo tengo que ir siempre subiendo, cuidado. Porque los frutos que no están, las ramas que no están dando fruto y que no están agarradas a la vida, ¿dónde van a terminar? En la hoguera. Entonces hacen cosas que el Eterno no les dijo que hicieran. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos, y ojalá esto se le grabe hoy en su corazón. Nosotros tenemos que acostumbrarnos y esforzarnos sobremanera para hacer la voluntad del Eterno. Eso es por eso es por lo que nosotros tenemos que trabajar. Por eso fue que el Eterno le dijo a Josué, esfuércese y sea valiente para hacer mi voluntad.
Eso fue. Pero eso también ha pasado a un segundo plano hoy en día. Eso también se ha quedado atrás. Eso también lo hemos dejado de lado. Ha perdido importancia. Y si usted se da cuenta, ha perdido importancia la palabra y la instrucción de Dios porque a veces nos parece poco. A veces nos parece insignificante. A veces nos parece que debería ser más. A veces nos parece que debería ser en otro nivel. A veces nos creemos Dios y queremos ayudarle. Y las cosas con el Eterno son sencillas. Aquí no importa que usted lo reconozca, aquí lo importante no es que usted lo vea, aquí lo importante no es que usted predique bonito y todo el mundo diga muy bien, ¿quién es ese? Quiero conocerlo, quiero invitarlo a predicar a mi iglesia, eso no importa, aquí lo que importa es que conozcan a Dios. Y eso se ha olvidado, eso lo hemos dejado atrás. Y se ha olvidado porque somos más importantes nosotros. Para que puedan conocer al Eterno a través de nuestra vida, nosotros tenemos que morir y menguar a esta carne, a mi yo. O sea, ya no tengo que ser yo. Y estos son principios básicos del pueblo del Eterno. Pero hoy en día buscamos alimentar nuestra carne. Nuestro ego crece cada día más. Y cada vez más nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Y eso está acabando con el pueblo. Eso está acabando con el pueblo del Eterno. La voluntad del Eterno. Es muy sencillo. Lo que el Eterno nos pide que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. Y la gloria debe ser toda para el Eterno. ¿Y quién va a bendecir? Él. Vas a decir algo muy interesante esta mañana, muy importante. Renuncia a su sueño, renuncia a su forma de pensar. Si el Eterno se lo está pidiendo, renuncie, entrégueselo. Porque la recompensa será 2 o 3 veces mayor. Porque el Eterno ya tiene todo listo para usted. Pero entonces hemos dejado y hemos anhelado compartir un poquito de la gloria del Eterno con nosotros. Que a mí también me den un poquito. Eso está bien, se siente bien. Pero eso daña y mata. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer la voluntad del Eterno. Lo que el Eterno le diga a usted, hágalo. Si no le dijo, no lo haga. Hay muchos principios que hemos olvidado. Cuando yo llegué, y apenas recién llegado, y de las cosas primeras que yo aprendí fue, si el Eterno le dice que hable, hable. Y si no, cállese. Pero hoy en día queremos hablar mucho. Cuando pasan los años y adquirimos experiencia, madurez, entre comillas hablando, a veces nos sentimos con el derecho de hablar muchas cosas. Y debemos tener cuidado, porque el Eterno nos dice en la Escritura, mi hijo, no hable tanto, más bien avístese para escuchar y para hacer caso. Pero entonces tenemos que tenemos que corregir esas cosas. A veces somos muy sueltos para hablar, a veces creemos que todo no lo sabemos, que ya estamos en capacidad de hablar porque tengo un ministerio, porque he predicado muchos años, porque el Eterno me dio un propósito, porque me reconocen, porque entonces me siento con la capacidad de hablar. ¿Pasa? Sí pasa, es que esto no son cosas que de pronto, no, eso pasa, y me ha pasado, me pasó. Empezando, y tenemos que tener mucho cuidado. Yo nunca me cansaré de contar eso, porque eso fue algo que cambió mi vida. Cuando yo empecé muy bien y empecé para arriba. Sí, y yo llegué y entonces Jefferson le iba bien, oraba, ayunaba, entonces le pusieron a servir muy rápido, entró al ministerio muy rápido, Jefferson iba volando. Y me sentí con la capacidad de hablar y de decir muchas veces sí. Y un día en una reunión pastoral, estrenándome, el pastor dijo, cuidado, que puede que usted un día tenga una iglesia con 500,000, pero si se le olvidó quién fue el que los formó, y si se le olvidó quiénes fueron sus pastores, mío, eso no va a servir de nada. Y resulta que el orgullo estaba creciendo. Ahora, yo no sé si a usted le pase. Piénselo, porque a veces el enemigo viene y nos infla, y nos da impulso. Pero tenemos que aterrizar. Hoy tenemos que aterrizar, porque aquí no importa usted, ni importo yo. Aquí importa el Eterno. Aquí usted no trabaja para su salvación, y eso es algo que también debemos aprender. Usted aquí trabaja, soporta, aguanta y avanza para que otros lleguen.
Su recompensa algún día el Eterno se la dará, algún día. Mientras tanto no se canse, trabaje, esfuércese, pero obedeciendo la voluntad del Eterno. Entonces debemos cuidarnos de no hacer lo que yo quiero, cuidarnos de no hacer lo que yo creo que está bien, cuidarnos de no hacer. Mire, el otro día escuchaba una enseñanza de un pastor y él decía, hay mucha gente que entra a orar y entra a pedirle una respuesta al Eterno. Señor, tengo este plan, quiero que tú por favor me respondas. Y entonces, este plan está bueno, ¿cierto, Señor? Sí, entonces entran, oran y se responden. Y salen diciendo, Dios me dijo, hágalo. Cuidado. ¿Por qué pasa? Sí, pasa. Muy a menudo. Piense si a usted le pasa. Piense si usted es de los que entra a orar buscando una respuesta para que le apoyen su capricho. ¿Cuántas veces ha salido con una respuesta de aprobación a su capricho y se ha estrellado? Piense cuántas veces se ha estrellado y se va a dar cuenta que tal vez está en eso. No estamos buscando la dirección del Eterno. Obras muertas. Obras para aparentar que hay mucho fruto. Hay algo importante en esta iglesia, ¿saben? Y era algo que yo decía, Padre, ninguno se dio cuenta. Ninguno. Si Yeshua no viene y les da el mensaje, ninguno se da cuenta. Y todos siguen igual. Bueno, habían unos pocos, pero esos pocos no fueron capaces de exhortar, no fueron capaces de hablar. Se mantenían ahí. Según lo que me dice la escritura, ¿no? Ahí se mantenían. Y el Eterno les dice, bueno, sigan, no vayan a caer en eso. No les dice, hablen, exhorten, digan, no. Sigan como van, no la van a embarrar. Como van bien, no hagan nada más. Sigan como van. Nadie se dio cuenta. Parece que ninguno se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Y qué es lo que sucede? Eso puede pasar dentro de una comunidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene una rutina religiosa. Entra una religiosidad tan grande que ya todo se convierte en un sistema de vida. Y entonces todos se acostumbraron. Yo voy, trabajo, produzco, vengo a la iglesia, predico, estoy en la alabanza. ¿Ellos tenían alabanza? Sí, ellos adoraban también. Entonces yo voy, vengo, hago, trabajo, me esfuerzo, diezmo, apoyo, hago. Religiosidad. Religiosidad. Y nadie se daba cuenta. Nadie se dio cuenta que estaban muertos, que ya no había esperanza, que no había nada, que iban rumbo a que algún día tuvieran que cerrar todos y hasta ahí fue la carrera. Nadie se dio cuenta. Ahora, ¿usted se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor? Esto era algo que yo les decía un día a los padres de los jóvenes. ¿Ustedes saben qué es lo que este fulano les está enseñando en la escuela? ¿Quién se toma ese trabajo? Yo puedo venir a enseñarles locuras, puedo venir a dañar el corazón de sus hijos, puedo venir y enseñar cosas que los lleven a ellos a perdición. Los papás se dan cuenta de qué es lo que enseñan acá. Eso pasaba con Sardis. Pues como el hombre está bien, está en la alabanza, predica, eso debe estar bien todo, vamos, no pasa nada. Eso pasaba con ellos. Y entonces eso el Eterno nos está llamando a despertar. A despertar. Porque hay algo que pasa con nosotros. Y es que nuestros problemas nos agobian, nos abruman y nos encierran. ¿Sí? Pasa. ¿El Eterno lo sabe? Sí. Yo no estoy juzgando a nadie. Eso pasa. Pero el Eterno, ¿qué nos está diciendo? Ya, salgan, suelten un poquito su problema, porque yo tengo control sobre eso, y empiecen a mirar a su alrededor. Porque su familia se puede estar perdiendo, sus hermanos se pueden estar perdiendo, sus hijos se pueden estar perdiendo. En otras palabras, no seamos egoístas. Mi hermano necesita de mi oración. Yo necesito de la oración de ustedes. Vamos a verlo más adelante. Tal vez por esas oraciones de ustedes para mi vida yo me he sostenido en muchos momentos. Tal vez usted se ha sostenido en muchos momentos por la oración que hacen otros. Necesitamos estar vigilantes. ¿Cómo empieza el versículo 2 que leímos? Sé vigilante y afirma las obras. Sé vigilante. Miren lo que le dice el Eterno. Cuidado, despierten, estén atentos, porque estamos en los últimos tiempos. El enemigo sabe que le queda poquito tiempo. O sea que, lo hemos dicho muchas veces, este es tiempo para nosotros como hijos y como pueblo del Eterno para doblar la guardia, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el enemigo no está doblando guardia?
Sí. Porque se le acorta el tiempo y él lo sabe. Y usted es un blanco. Eso es lo que él quiere. El plan de él no va a cambiar. El plan de él es el mismo que tuvo con Sansón. El mismo que tuvo con Sansón lo tiene con usted. Él no ha cambiado. Él está ahí, está suelto, está mirando y se le está acabando el tiempo. Dobló su guardia. Pero usted tiene que estar atento, porque si un hermano suyo bajó la guardia y se está menguando y está cayendo, hermano, lo hemos dicho muchas veces, no lo juzgue. Métase a orar, pídale al Eterno qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, llámelo, exhórtelo si tiene que exhortarlo y levántelo. Y levantémonos, o si no, no vamos a llegar a ningún Pereira, dicen por ahí. No vamos a lograrlo. ¿Cuál fue el tercer error? Y este es un error que también se comete y que lo hablamos la semana pasada, la falta de renovación espiritual. ¿Cuántos se olvidaron y cuántos ya no están a la expectativa y no creen que el Eterno los puede sorprender hoy? Muchos ya cayeron en una rutina, muchos ya cayeron en el error de pensar, esto es la vida de Dios, esto es la vida con Dios, esto es lo que es hacer parte del pueblo de Israel. Me levanto, oro, desayuno, me voy a trabajar, llego por la noche a orar otra vez y tengo que estudio y al otro día es lo mismo. Se cayó en una rutina, en una religiosidad. Y la falta de renovación espiritual fue un error de los que ellos cometieron. Ahora pregúnteselo si usted lo está cometiendo. Digamos que estaban caducados espiritualmente hablando. ¿Qué hicieron? Se confiaron de lo que habían hecho, se confiaron de lo que había pasado en algún momento, de lo que hicieron en algún momento y les salió bien, de eso se confiaron. ¿Y qué pasa cuando usted se confía? Baja la guardia. Eso es lo segundo que viene después de que usted se confía, es bajar la guardia. Y empieza usted a descuidarse y descuida sus responsabilidades, no con la iglesia, con el Eterno. Cuando se vive las glorias pasadas. Usted en la iglesia puede descuidar sus responsabilidades, sí, lo decía la pasada hace un rato. Bueno, yo me siento. Pero ¿qué pasa cuando descuida sus responsabilidades con el Eterno? ¿Qué pasa con eso? Hoy en día tenemos una mentalidad tan errada, y es que muchos buscan agradar al hombre, tal vez a los siervos puestos por el Eterno. Ahí nos movemos, así nos movemos. Muchos se llenan de gozo y de felicidad cuando un hombre o una mujer viene y les da una palabra, y ustedes van a hacer muchos, se llenan de gozo y de felicidad y se levantan. Otros se deprimen cuando les llaman la atención, otros, pero Dios no está por ningún lado. Por ningún lado. Y entonces, eso acaba. Y eso fue el tercer error que cometió la iglesia de Sardis, la falta de renovación espiritual. Cuando nosotros estudiamos un poco sobre la historia de la ciudad, o de la ciudad, no de la iglesia, nos vamos a encontrar que en 2 ocasiones fue atacada, lo que yo les decía a ustedes, y fue destruida. Primero por los medo-persas, y en la segunda ocasión fue por los griegos. Cuando estudiamos la razón por la cual cayó esa ciudad de Sardis, dice que fue arrasada y fue destruida, nos encontramos que fue porque ellos vivían tan seguros de sí mismos, vivían tan confiados de su posición estratégica, de sus murallas, de su lugar alto donde vivían, se confiaron tanto que los vigilantes se durmieron, se descuidaron. Como nunca pasaba nada, como todo estaba bien, los vigilantes se descuidaron. Ahora, por eso es tan riesgoso, tan peligroso en su vida que todo vaya medianamente bien. Cuidado. Porque a veces nos confiamos. Yo voy bien. Tengo mis luchas normales, tengo mis problemas normales, pero yo voy bien. No me caigo. ¿No he llegado a estar tan mal como otros? No, yo me sostengo. ¿Sí? Me mantengo en una balanza. Mi vida va así. Cuidado, porque esa estabilidad puede traer confianza. Y algo de lo que usted no se puede olvidar es que así como con el pueblo de Israel, lo que les contaba hace un momento, cuando vencieron en la montaña,
El enemigo se apartó por un tiempo, pero el enemigo bajó a hacer un balance y a decir, bueno, ¿por dónde le puedo caer? ¿Va a volver? Va a volver. Cuidado porque va a volver. En la ciudad de Sardis le llegaron en 2 ocasiones, muy situados estratégicamente, muy reconocidos, mucha plata, muchas murallas grandes, pero los acabaron. 2 veces, 2 enemigos diferentes. Es decir, se le metieron por 2 partes diferentes. Cuidado con su vida. Cuidado si su vida va así, tan bien, tan normal, tan estable. Cuidado de no confiarse. Porque eso puede representar su caída y su destrucción en algún momento. ¿Qué pasó? Los vigilantes se durmieron, es decir, se confiaron. ¿Qué es lo que dice el Eterno en la palabra en Ezequiel con los atalayas? Ojo. Ojo, porque si la ciudad cae, la sangre de ellos correrá por cuenta de la atalaya. Cuidado con su vida. Cuidado con lo que el Eterno le demanda. Cuidado con lo que el Eterno le dice o le manda hacer o le manda hablar. Cuidado con lo que le manda predicar. Cuidado con la voluntad del Eterno. Porque si usted no la va a cumplir, mire, usted puede ser una atalaya que se está durmiendo. Y no va a ser solo su problema y que usted se dañó su vida y dañó la vida de su familia y sus hijos. Hay muchos detrás. Cuidado. Cuidado con dormirnos. Y él aquí nos lo dice en el capítulo 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Para morir. Ya les estaba advirtiendo qué pasaba si dejaban de ver. Si bajaban la guardia. Sí. Eso fue lo que pasó con la ciudad. Todos vivían en una ciudad que se relajó. Se confían. Todos vivían en una ciudad que dejó de estar atenta, que se confió. Y por eso fue que fue destruida en 2 ocasiones, ¿no? Porque la vigilancia se durmió. Yo le pregunto, ¿usted está llamado a ser vigilante en su hogar, en la comunidad, en todo lado donde usted esté? Sí. Nosotros somos llamados a ser vigilantes, a llevar la palabra del Eterno, a estar atentos. Pero a veces el enemigo viene y juega con nosotros. ¿A cuántos les ha pasado que usted va y que el Eterno el Ruach le dice algo, le ministra algo y usted dice, no, yo Háganlo. no creo, yo no creo que sea así, yo no creo que pueda pasar, a mí no me habla, yo no tengo el don, yo no tengo, ¿a cuántos les ha pasado eso? Pasa, puede estar dormido, eso pasa porque usted está dormido, porque le falta pasar tiempo con el Eterno, porque le falta conocerlo, porque le falta avivar ese fuego del Ruach aquí dentro de usted, porque le falta aprender a escuchar la voz, diferenciar la voz del Eterno y lo que no es del Eterno. Entonces debemos tener cuidado con eso. ¿Qué hay que hacer? Por eso es que algo de lo que el Eterno le dice a la iglesia de Sardis, y lo hemos repetido, es vigilen y estén atentos. Y el Eterno no se lo está diciendo solo a Sardis, se lo está diciendo a usted hoy. ¿Qué viene? No sé. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su relación con Dios? Solo Dios lo sabe, yo no lo sé. Pero el Eterno le está diciendo, ojo, vigile y esté atento, no baje la guardia, porque puede que usted tenga cosas poquitas por morir. Puede que usted esté muerto y le queden unas poquitas y están para morirse también. El Eterno le dice, no baje la guardia, esté atentos, porque el enemigo puede que esté por llegar para acabarlo. El enemigo no viene y lo acaba usted. Así como el proceso de la restauración no es en un día, el enemigo no lo va a acabar a usted en un día y vamos a verlo. Cuidado. Entonces, esté atento y vigile. Empiece por vigilar su vida. No la de su esposa, no la de sus hijos, no la de los hermanos de acá, no la de los pastores, no. La suya. La suya. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros entendemos que nos hemos desviado, que nos hemos apartado y que están pasando cosas en nosotros. Mi responsabilidad es mirarme a mí mismo, porque yo soy el primero que tengo que restaurarme, yo soy el primero que tengo que pararme delante del Eterno para que Él me sane. Si yo no tomo esa decisión, nada va a pasar. Entonces vigile su vida, esté atento y no baje la guardia, es decir, que esta semana, que usted cuando salga hoy de acá, tiene una tarea grande. Hágalo por usted. Si usted se ama un poquito, hágalo por usted, porque la advertencia hoy es grave, muy grave. El cuarto problema era el del mal testimonio. Entonces,
No tenía nada que ofrecer esta iglesia. ¿Qué puede ofrecer una iglesia que está muerta? ¿Qué puede ofrecer una iglesia que vive de apariencia? Era una iglesia, y miren esto, y tómelo para su vida. Esta fue una iglesia que en vez de salir a afectar el mundo se le metió entre ellos. Fue todo lo contrario. Y los terminó acabando. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su vida? Yo preguntaba, esto fueron cosas que pasaron hace más de 2000 años. Y entonces yo decía, ¿será que esto puede pasar hoy en día? Sí, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y cada día va a ser más fuerte, y cada día usted lo va a ver más literal. No va a necesitar, yo creo que ya no necesitamos de mucho discernimiento. Ayer vi un comercial del ministerio, un comercial del gobierno en televisión. Y salen un montón de niños homosexuales diciendo que ahora, en mis palabras, ¿no? Que ahora el gobierno los va a apoyar. ¿Ya es literal? Sí. ¿Necesitamos discernimiento para eso? No. Ya lo estamos viviendo. Ahora, ojo, porque eso es lo que nos acostumbra a nosotros, ¿no? Ya nos acostumbramos a vivir en eso. Y entonces nos acoplamos a ese ritmo de vida y nos metemos en todo eso, y ya para nosotros, ahí es donde empezamos a ver que ya lo malo no es tan malo. ¿Sí? Así usted venga a una iglesia, puede que usted esté aprobando y avalando muchas cosas de esas. ¿Sí? Entonces cuidado, porque podemos caer en eso, podemos meternos en eso. Son cosas que pasan hoy en día. La iglesia de Sardis básicamente fue un ejemplo a no imitar. En la escritura vamos a encontrar ejemplos para imitar y ejemplos para no imitar, ¿cierto? Eso lo hablábamos cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, si no estoy mal, que en la escritura hay ejemplos muy importantes que lo cogen a usted, le dan fuerza, lo guían y lo llevan a que avance. Pero hay otros en los que usted no tiene que caer. Son cosas que usted tiene que omitir, tiene que desechar. Si usted, a partir de hoy, decide hacer las cosas como lo hizo la iglesia de Sardis, va a empezar a bajar la guardia, si no es que usted ya la bajó. Usted va a dejar de renovarse. Cuidado, porque esto no es solo para el que está mal. Esta puede ser una advertencia para el que cree estar muy bien y de pronto le va a llegar el tiempo. Entonces, va a empezar a bajar la guardia, va a dejar de renovarse en su relación diaria con el Eterno. Y si usted y yo cometemos los mismos errores y nos olvidamos de nuestras responsabilidades delante del Eterno, pues nos puede llegar a pasar exactamente lo mismo que le pasó a la iglesia de Sardis o algo peor. El tema sería que usted y yo ya no tendríamos excusa, porque aquí está lo que le pasó a la iglesia de Sardis. Aquí está el mensaje para la iglesia de Sardis. Ya está escrito, ya lo tiene usted en su casa. Y eso el Eterno lo dejó escrito para que usted y todos los creyentes, hasta el día en que venga Yeshua, aprendan y no caigan en el mismo error y no cometan la misma falla. Y que si cayeron en eso, entiendan que hay que arrepentirse y hay que levantarse nuevamente. Esto está escrito para que entendamos que no nos podemos tomar a la ligera la relación con Dios, la relación con el Eterno. Muchos ya cayeron en eso. Muchos ya se tomaron la relación a la ligera con el Eterno. Y era lo que yo les decía, la rutina, entro, oro 5, 10 minutos, media hora, hay días en los que oro 1 hora, salgo, trabajo, vuelvo, todo se convierte en una rutina, todo está así. Pero entonces la pregunta hoy es, ¿cómo está su relación con el Eterno? ¿Cómo se está tomando usted la relación con el Eterno? ¿Será que usted sí va en serio con Él? ¿Será que usted todavía tiene el anhelo de crecer? ¿O cuántos hay aquí que ya perdieron el anhelo y la esperanza de crecer en Dios? ¿Cuántos hay aquí que ya se resignaron y dijeron, yo no di más, no serví para más, hasta aquí llego y aquí me mantengo? Se acabó la gasolina. Se acabó la gasolina. ¿Cuántos están así? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren hacer las cosas decentemente y con orden, como dice la Escritura? Amén. ¿Cuántos quieren tener una genuina comunión con el Eterno? ¿Saben? La misma pregunta que me sigue dando vueltas. ¿Cuántos tal vez todavía al día de hoy, a pesar de los años, todavía no lo han conocido? Pregúnteselo y sea sincero con ustedes. Eso no es para sentirse mal, es para tomar decisiones. De pronto usted ya se acostumbró y se acomodó, como se acostumbraron ellos.
Lo decíamos hace un momento, cuidado. El que piense estar firme, cuide que no caiga. Hay dos formas de morirse, una es poco a poco y otra es de repente. Y la iglesia de Sardis no se murió de repente. Ellos no fueron unos que llegaron un fin de semana, un Shabbat, y estuvieron celebrando Shabbat y adoraban y la presencia del Eterno estuvo y el siguiente fin de semana ya estaban muertos. Eso no pasó así. Es el proceso de los que yo le hablaba a ustedes. ¿Cómo está usted? ¿Será que usted está muriendo? ¿Será que lleva mucho tiempo muriendo tal vez y no se había dado cuenta? ¿A cuántas cosas ha cedido usted en su vida? ¿Cuántas cosas han perdido importancia? ¿Cuántas cosas usted ha dejado de lado? La iglesia de Sardis, como cualquier iglesia y como cualquier persona y como cualquier creyente de hoy en día, murió así, de a poco. Hay algo que tiene el enemigo, que tal vez no tenemos nosotros, y es paciencia y perseverancia. Él le va a ir dando y le va a ir quitando de a poquito, de a pellizco, cosas que usted ni siquiera se da cuenta. Ellos, la iglesia de Sardis, cuando se dio cuenta, ya estaban fríos. Habían perdido terreno, fueron perdiendo terreno con los días y con el tiempo. Fueron olvidándose de la relación con el Eterno. Y fueron olvidándose de que tenían que renovarlo cada día. Y entonces, piensen, si tal vez a usted le ha pasado que el trabajo está muy fuerte, que llegamos cansados, que llegamos a las 10, 10 y media de la noche, que no dimos para más y decimos, mañana voy. Que se le pasó un día sin leer la escritura y usted dijo, mañana la leo. Que se le pasó un día sin enseñar, sin predicar, sin hablar de Dios a alguien y usted dijo, mañana lo hago. Cuidado porque usted está cediendo terreno. Está cediendo mucho terreno. Usted dejó de renovarse. Usted dejó de hacer lo que el Eterno le mandó hacer y está perdiendo terreno y está dejando que el enemigo tome fuerza sobre su vida. Hay congregaciones que hoy en día están igual que las de Sardis. Tienen un gran nombre, pero espiritualmente están muertas. Hay personas que hoy en día son muy reconocidas, pero espiritualmente están muertos. Hay algo que pocas veces se dice, ¿sabe? Y que logré identificar acá y que es interesante. Debemos aprender a identificar cuál es el espíritu que prevalece en la zona donde usted está y donde usted se mueve. Debemos aprender a identificar lo que pasa en lo espiritual. Ahí es donde debemos aprender a ubicarnos. Hay algo en el mundo espiritual que tenemos que reconocer y es que el pecado que prevalece en esa zona, en ese lugar donde usted está, en su país, en su barrio, en donde usted está, en el lugar donde usted vive, lo identificamos en Atenas, lo logré identificar en Atenas. ¿Qué pasaba en Atenas? ¿Qué espíritus prevalecían? Arrogancia e idolatría al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Sardis? Orgullo, arrogancia e idolatría. De lo que fue, de lo que fueron, de lo que pasó en algún momento. Cuando el apóstol Pablo va a Atenas, ¿se han leído? Que él dice que llega a Atenas y llega a un lugar al Areópago, se llama eso, a predicar. ¿Sí lo han leído en la escritura? Eso era un lugar público y era un lugar donde se reunía la élite pensante de Atenas. O sea, allá no iba cualquier pelagato, allá iba gente pensante. Los doctos. Sí, doctos. Eso fue algo, en la historia, eso fue algo tremendo, porque Pablo llegó allá. Por eso el Eterno lo preparó tanto y por eso Pablo conocía tanto. Y entonces dice que él llegó al Areópago y le dieron la oportunidad de predicar y se monta Pablo, el discurso es tremendo, léanlo. Y entonces dice, esta mañana cuando iba dando una vuelta por su ciudad, por donde ustedes estaban, me doy cuenta que son muy idólatras y que tienen muchos dioses y le han levantado templo a muchos dioses, ¿no? Pero Pablo le dice, incluso encontré un altar donde había una descripción que decía al Dios no conocido. Y ahí arranca Pablo, de ese les vengo a hablar yo. Y entonces, ¿cuál era ese espíritu que reinaba y que prevalecía en la ciudad de Atenas? Les decía hace un momento, idolatría, arrogancia, ¿cierto? Y asimismo eran los atenienses. Igual, eso era lo que pasaba con ellos. Entonces, cada iglesia, si usted se da cuenta, cada iglesia, cada comunidad, cada lugar tiene sus características independientes, ¿no?
esta es de una forma, esta iglesia es de otra forma, esta es totalmente diferente. Y aunque se predique la misma palabra, aunque se predique el mismo evangelio, aunque canten las mismas canciones que usted y yo cantamos, siempre va a existir un espíritu dominante en cada sector, en cada ciudad, y siempre va a querer meterse ahí a donde usted está. Muchas veces, por bajar la guardia, por descuidar la comunión con el Eterno, y aquí nos damos cuenta de lo que son los planes del Eterno y de lo que son nuestros planes. Nosotros bajamos la guardia porque nos desanimamos por los problemas, por la economía, por el trabajo, por la familia, ¿sí? Cuando usted baja la guardia, no solo se va a afectar eso, y eso, si usted baja la guardia, eso no se le va a solucionar, créalo. Pero cuando usted baja la guardia, no está descuidando eso, sino que nos estamos descuidando de lo espiritual. Y no estamos logrando entender qué es lo que se mueve y qué es lo que nos está rondando y qué es lo que nos quiere venir y qué es lo que quiere venir a acabar incluso a la comunidad completa. No solo su vida, sino a la comunidad completa. Por eso es que la gente termina convirtiéndose a ellos y no ellos a nosotros. Por eso pasa. Porque usted no ha entendido el plan de Dios. Porque usted no ha entendido que lo más grande es lo espiritual. Pero para llegar a entenderlo tiene que pagar un precio que ya nadie quiere pagar. Cuando usted se determina a pagarlo, el Eterno le va a poner gente a su alrededor que levante los brazos cuando usted esté desmayando. Pero si usted no se determina, solo no va a poder. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con Moisés, se cansó. Y va a bajar los brazos. Y ahí usted va a perder la batalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos descuidamos y bajamos la guardia, bajamos nuestra relación con el Eterno. Y por eso es que muchas iglesias, usted las ve hoy en día, y no quiero hablar mal de nadie, pero usted las ve hoy en día celebrando Halloween. Y permiten que los niños, si bien no se disfrazan de algo terrible, se van a disfrazar de un angelito. Y les van a dar dulces. O en iglesias armando su arbolito de Navidad. Y casan el pecado. Sí. Eso pasa porque se cae en una ceguera espiritual y se pierde la sensibilidad espiritual. ¿Sí? Una de las peores cosas que nos pueden pasar después de haber conocido el Eterno es perder esa sensibilidad espiritual. Es perder ese temor por el Eterno. Hay un personaje en la escritura que nos muestra lo que pasa. Para mí es un ejemplo literal de lo que puede pasar. Muchas veces hemos hablado que lo que pasa en lo literal es reflejo de lo espiritual, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, ese personaje vio tanto la gloria del Eterno, vio en su vida tantas manifestaciones del poder del Eterno, escuchó tantas veces a Moisés y Aarón exhortándolo, que perdió la sensibilidad, el faraón. Conoció al Eterno, lo conoció, vio las maravillas en Egipto que jamás nadie vio, porque yo creo que ese tipo de cosas jamás se volvieron a repetir, o no las hemos visto nosotros, yo no las he visto. Pero él perdió toda sensibilidad espiritual. Eso es lo que suele pasar con muchas personas. Dicen ser creyentes, vieron en su momento el poder del Eterno en su vida, encontraron respuestas, pero ahora están jugando con el pecado y creen que lo pueden dominar. ¿Qué creyó Faraón? Con mis brujos los domino, con los que tengo a mi alrededor puedo dominar y contrarrestar las cosas que estos hagan. Hay gente que cree que puede dominar el pecado, hay gente que cree que lo puede manejar. Y lo que yo les decía hace un momento, el pecado nunca pierde. Tal fue el punto de Faraón que dice la escritura que un día llegó y todo el palacio estaba lleno de ranas. Su cama, su casa, todo estaba lleno de ranas. Y dice que llamó a Moisés, ¿cierto? Y entonces le dijo Moisés, ore para que esas ranas... ¿Qué le dijo Moisés? ¿Han leído eso? Moisés le dijo, sí, ¿cuándo quiere que ore? ¿Cuándo? ¿Y qué le dijo el faraón? Mañana. Tonto era como estaba el faraón. Usted puede estar así.
Cuidado, queda risa. Sí, da risa, pero Puede sí. estar así. Usted puede estar así. Lo conoció, lo siguió, lo rechazó y lo desafió. Así es. ¿Y qué ocasionó eso? La pregunta es, ¿cuándo se quiere usted tomar en serio su relación con el Eterno? Mañana. Muchos han dicho mañana. Y está como el letrero de la tienda. Hoy no fío, mañana sí. Y nunca va a llegar. O no ha llegado. Miren lo que el Eterno le dice a la iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Entonces ya aprendimos que Sardis en 2 ocasiones fue destruida, en el 549 y en el 195 antes de Yeshua. Cayeron en manos del enemigo. Eso fue algo que a nadie se le pasó por la cabeza. Jamás pensaron que esa ciudad podría caer. Pero cayó. Cayó. ¿Usted alguna vez ha dicho y ha pensado, yo jamás voy a caer? ¿Usted alguna vez ha dicho, yo jamás voy a volver atrás? Sí. Puede pasar. Puede pasar. Y puede pasar porque cuando viene todo lo que se nos viene encima, usted puede llegar a pensar en volver atrás. Y Dios no le va a importar. Créame, si usted llega a ese punto, Dios no le va a importar. A mí me pasó. Casi lo hago. Y no volví atrás. Y no dejé todo botado por mi esposa y mi hija. Porque yo en mí decía, ellas no van a aguantar. Y yo fui a los que dije, volver atrás. Si ya pasé estos 5 o 6 años y ya me casé y ya estoy sirviéndole a Dios, nunca voy a volver atrás. Jamás lo voy a hacer. Y casi pasa. Cuidado. Si usted es de los que decía, si usted es de los que dice, decía La Paz hace un momento, si usted es de los que hace preguntas en una enseñanza, esto siempre lo hemos dicho, cuando se enseña es palabra de Dios. Y el primero que tiene que ser, la prédica para el primero que es el que está predicando. Y entonces hay que ser vigilantes. Ellos jamás pensaron que podrían ser derrotados, pero fueron derrotados en 2 ocasiones, porque bajaron la guardia, porque dejaron de tener esa relación íntima con el Eterno, porque dejaron de estar vigilantes, porque los que tenían que vigilar no lo hicieron. La confianza y el letargo espiritual. Ahí está. Sí. ¿Qué es lo que le está queriendo decir el Eterno a la iglesia? A la ciudad de Sardis, la que está en la ciudad de Sardis. Cuidado. A los creyentes, cuidado. A usted, cuidado. Que no le pase lo que ya le pasó a los de hace más de 2000 años. Que sus gobernantes se durmieron, que sus cabezas, los vigilantes, los que aparentemente, supuestamente tenían todas las responsabilidades, se durmieron, se confiaron y vino la destrucción total. Cuidado, que usted no se confíe, que usted no piense que como hay cabezas, que como hay pastores, que como usted no es cabeza, entonces usted se relaja, mijo, se le puede llegar. Y el afectado va a ser usted y su casa. Cuidado, porque usted es su propia atalaya. Miren esta frase que me encontré. Una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. Lo duerme a uno. Mira, una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. En otras palabras, no se confíe. No se confíe. No crea que el enemigo ya no lo toma usted en cuenta. No crea que ya no hay nada que lo quiera hacer caer. No crea que usted ya está muy bien y que como ahora usted vive bajo una cobertura no le va a pasar nada. No se confíe. Porque si usted da por hecho que el enemigo no es malo, que el diablo no es malo, que no tiene nada con usted, que está ocupado con otra gente, que como usted no hace mucho, entonces él no lo quiere acabar. Si usted piensa que él no está ahí atento, entonces usted se va a creer la gran mentira de que él no lo está buscando y que las poquitas cosas que le pasan a usted es porque Dios lo está formando. Cuidado. Cuidado. Porque si usted deja de vigilar a su enemigo,
va a caer. Le va a abrir la puerta y usted no se va a dar cuenta. Como el león cuando la presa. Él espera, Sí. espera, y cuando está solo, ahí lo La coge. matan. Mire, no se confíe de creer que como usted ayer estuvo en victoria, está bien. Si ayer estuvo en victoria, gloria al Eterno. Pero nunca se le olvide que la victoria de ayer no es la misma de hoy y mucho menos la de mañana. Que aquí tenemos que renovarnos cada día. Que aquí tenemos que levantarnos cada día con la mente fresca, con los pies puestos en el suelo y agarrados de la mano del Eterno. Porque si no, usted va a terminar pereciendo. De nada sirve aquí que usted haya estado 5, 10, 15 o 20 años completo en el Eterno, haciendo todas las cosas bien, si en la última semana se desvió. En el último día se apartó, se descuidó y bajó la guardia. De nada sirve. Porque es que la pregunta no es ¿cómo estaba usted ayer? La pregunta es ¿cómo está hoy? Y esa pregunta usted debe hacérsela cada mañana. ¿Cómo estoy? Cada día. ¿Cómo estoy hoy delante de mi Padre? ¿Cómo estoy hoy delante de mi Señor? Eso hace parte de que el Eterno pueda restaurarlo. Que usted tome la decisión de pensar que usted tome la decisión de darse el beneficio de la duda y decir yo puedo estar mal hoy, me puedo estar equivocando. Eso hace parte de que usted pueda ser restaurado. Porque si usted es de los que piensan, no, yo estoy bien, todo está bien, no pasa nada. Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Cómo Dios le va a cambiar el pensamiento a usted? Usted jamás va a dejar de pensar así. Si usted es de los que cree que todo está bien, que todo va bien y que todo lo que pasa es porque Dios lo forma, pero en usted no hay nada malo, cuidado, porque va mal. La pregunta es ¿cómo estoy hoy? No ayer, ni antier, ni hace 2 años. ¿Cómo estoy hoy? Entonces, no nos confiemos, porque Sardis, aunque tenía un nombre muy bonito, que daba la impresión de que estaba vivo, en realidad estaba muerto. Esa iglesia estaba muerta. Y ellos no se habían dado cuenta. Y entonces, cuando yo leía esto, solo podía llegar a una conclusión, y si me permiten, se las comparto. Tenemos que aprender hoy, no mañana, hoy, y tomar la decisión hoy de ser responsables delante del Eterno. Ya tenemos que empezar a ser, no como esos niños que vivían de consentimiento en consentimiento. Ya tenemos que entender que crecimos, que estamos grandecitos, así como uno viene en su niñez, su juventud, y todo es muy chévere y muy tranquilo, pero un día se casa y llega la responsabilidad. Yo creo que ahí en ese punto estamos todos, por muy poco tiempo que llevemos. El Eterno lo que nos está diciendo hoy es entiendan que ustedes ya son responsables delante mío, no solo por su vida, sino por lo que yo he confiado y voy a confiar en ustedes. Hasta el día de hoy hemos hablado de 5 iglesias y faltan 2 todavía. El problema es que no nos podemos quedar tomando, como yo sé que tal vez muchos lo han tomado esto como una historia. Muchos han escuchado y muchos en el momento han dicho, bueno, sí, yo caí ahí, sí, Dios perdóname, pero dijo la paz, la puerta para afuera, se nos olvidó. Cuidado, estas son las advertencias del Eterno, ¿sabes? A veces pensamos que como no vemos que están construyendo un arca, entonces no es tan grave. Esto es muy espiritual. Esto es muy espiritual. Y el Eterno está llamando, y está llamando, y está llamando cada día más fuerte. Y él habla a tiempo. Esto no fue algo que pasó hace más de 2000 años con 7 iglesias. Esto es algo que estamos viviendo y es algo que usted puede estar pasando. Y entonces lo que debemos entender es que es un llamado de alerta. Porque si usted y yo no empezamos a renovarnos cada día, no empezamos a buscar la instrucción, la presencia del Eterno cada día, no entendemos que cada día en vez de hablar mucho tenemos que tener los brazos levantados más bien, con hechos. Si usted no busca al Eterno, si usted baja la guardia, si usted sigue viviendo su vida en el desorden que la sigue viviendo, si usted va a seguir creyendo que no pasa nada porque hasta hoy lo ha hecho y ha engañado a todo el mundo, cuidado, porque después de esto lo que viene es la muerte, nada más.
El enemigo no ha cambiado, ¿saben? El objetivo del enemigo hace 2000 años y ahora es el mismo. Separarlo usted de los caminos del Eterno, hacerle creer que el Eterno no tiene un propósito con usted y que si lo tiene pues no es tan importante, no sirve de nada, ¿cierto? Y cuando eso pasa, entonces le damos permiso para que venga y nos amarre otra vez, nos ate otra vez, para que nos ciegue otra vez y para que nos lleve según su voluntad, la voluntad del enemigo, no la del Eterno. Tenemos un ejemplo muy claro. Sansón, volvamos con Sansón. ¿Qué fue lo primero que le hizo el enemigo a Sansón después de que lo capturaron? Le sacaron los ojos, ¿cierto? Lo cegaron. Lo cegaron. ¿Lo literal es muestra de lo que pasa en lo espiritual? Sí. ¿Qué quiere hacer el enemigo con usted? ¿Qué hizo Sansón? Bajó la guardia, no se arrepintió, se acostumbró a vivir en sus errores, ¿cierto? En su pecado. Eso no son errores, son pecados. Acostumbró a vivir en su pecado, ¿cierto? Lo asimiló en su vida. Y luego el enemigo le echó mano y le sacaron los ojos. Y lo pusieron a trabajar y lo esclavizaron. ¿Sabe qué va a pasar con usted? Que si usted no se despierta, va a venir ceguera sobre su vida. O pregúntese si usted tal vez ya está ciego. Pregúntele al Eterno si el enemigo ya logró cegarlo, porque esto es un ejemplo gráfico de lo que el enemigo puede hacer y quiere hacer con usted cuando usted juega con el pecado. Cuando usted dice, esto es pequeñito, esto no es tan grave, como no es adulterio, como no es matar a nadie, como no es... Hemos venido y hemos tomado lo que hoy en día es importante, que es lo espiritual, hemos tomado esos pecados y los hemos minimizado, y como nadie los ve, entonces no es tan grave. Y cuando uno aprende a jugar con el pecado, cuando uno aprende a manejarlo, y cuando usted cree que lo aprendió a esconderlo y que ya nadie se va a dar cuenta, pues ¿qué pasa? Que el primero que cayó fue usted, que usted ya está ciego, que usted ya no se da cuenta de nada, que usted ya perdió la sensibilidad espiritual, que ya le da igual si son 10 o son 100, que ya le da igual si se predica del amor, del arrepentimiento, de la fe, de la libertad, de lo que sea, usted le da igual porque usted ya está ciego y el enemigo lo tiene acabado. Eso es lo que pasa. Ya le da igual si le hablan de santidad o no, me da igual. ¿Quién de ustedes está así? ¿A quién de ustedes ya le da igual todo? Se crea una coraza, ¿saben? Se desarrolla una insensibilidad tan grande y el enemigo viene y cauteriza la conciencia de tal manera que ya ni se inmutan cuando se predica la palabra del Eterno. Ni se inmutan. Ya le da lo mismo, lo que prediquen, más o menos, fuerte o no fuerte. Después de eso viene la muerte. Cuidado. Después de eso viene la muerte. Por eso es que el Eterno le está diciendo a la iglesia de Sardis, todavía hay tiempo. Y nos está diciendo a nosotros, todavía hay tiempo. La iglesia de Sardis, 3/4 partes de la iglesia que estaban muertas, se había desaparecido, no estaban, ya no contaban delante del Eterno. Pero hay un pequeño remanente de hombres y mujeres, y ellos no habían manchado sus vestiduras. Hay esperanza. Eso lo que nos dice es que hay esperanza. Todavía hay esperanza, pequeña pero todavía hay. Es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de buscar del Eterno, urgente, hay que hacer cambios. Eso es lo que el Eterno les estaba diciendo y nos está diciendo a nosotros. Ahora, tristemente la historia nos dice que la iglesia de Sardis desapareció. Que no diga lo mismo de su vida. Que el día que lleguemos allá, usted no esté en el libro de la vida. Porque diríamos, tristemente la historia nos dice que Pepito y Fulanito desaparecieron, no quisieron. Hay una parábola, y quiero que la recordemos hoy. Las 10 mujeres, las 10 vírgenes, ¿cierto? Según las costumbres de la época que estaban haciendo, esperando al esposo. Hoy día nuestra cultura lo hace al revés, el esposo espera a la novia, ¿no? El novio espera a la novia, ¿cierto? En el altar. Pero en la escritura no era así. Y en lo espiritual tampoco es así. Porque es que nosotros, la novia, estamos esperando al novio, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. No el novio está esperando a la iglesia. Y por esa razón es que en las bodas judías la novia entra primero. Y entonces hay más expectativa en ver llegar al novio que en ver llegar a la novia.
Pero nosotros lo hacemos todo al revés. Somos buenos para eso, hacer las cosas al revés siempre. Y es interesante porque el Eterno nos deja una historia, y nos deja una historia conociendo las costumbres y la cultura de la época. Dice que 10 jóvenes, 10 vírgenes salieron con sus lámparas y fueron al campo a esperar al novio, ¿cierto? A que viniera el novio. Entonces ya la novia estaba, pero el esposo no había llegado, el novio no había llegado. Y dice que 5 de ellas fueron prudentes y 5 sensatas. Ahora yo le voy a pedir que piensen lo siguiente. Si usted llega a donde están esas 10 vírgenes, ¿usted cómo encuentra? Ellas acaban de llegar y usted viene y las ve allá. ¿Cómo identifica usted cuáles son las 10 sensatas y las 10 las 5 y 5, perdón, las 5 sensatas y las 5 insensatas? ¿Cómo las diferencia? ¿Será que lo puede hacer así? ¿Saben en dónde se encontró la diferencia? Porque si usted llega y las ve, todas estaban igual. 10 mujeres con 10 lámparas. ¿Cómo las identifica? No tenía aceite. Uno es eso. Uno es eso. Pero ¿sabe cómo se dieron cuenta que no tenían aceite? Con el tiempo. El tiempo de espera fue lo único que nos permitió a nosotros, o que nos permite a nosotros identificar o ver la diferencia entre las 5 y las 5. Dice la escritura que 5 llevaron solamente el aceite de la lámpara, pero habían otras 5 que quizá pensaron y dijeron, ¿y si se tarda en venir? ¿Y si no llega a las 12 sino a las 3? ¿Y si no nos alcanza el aceite? Vamos a llevar aceite, por si acaso. Y todos conocemos la historia, ¿cierto? Cuando se despertaron y se dieron cuenta que el aceite no estaba, fueron a pedir y no, señor, vayan y traigan. Y en ese ir y venir se quedaron por fuera. El novio llegó y entró con las 5 sensatas. ¿Por qué creen que el Eterno nos cuenta esta historia? ¿Por qué creen ustedes que el Eterno nos trae esta historia? Dijimos que solo el tiempo fue el que nos permitió entender y conocer la diferencia entre las 5 y 5, ¿cierto? El Eterno nos deja esta historia porque hay algo que tenemos que entender nosotros, y es que la vida desgasta. El tiempo desgasta, el trabajo desgasta. Usted y yo nos desgastamos, en lo literal y en lo espiritual. Eso desgasta, acaba, cansa. ¿O usted no se ha sentido así? ¿No se ha sentido desgastado? ¿No se ha sentido cansado? Ahora, ¿saben por qué el Eterno insiste tanto en que nos renovemos cada día? Para no cansarnos, para no vivir cansados, para no dormirnos. Si usted se renueva cada día, ese fuego y ese aceite, esa llama se va a avivar en usted todos los días, todo el tiempo. Y aunque vengan situaciones, y aunque vengan cosas difíciles, y aunque usted se canse de tener los brazos arriba, el Eterno lo va a renovar, lo va a fortalecer cada día, cada mañana, cada noche. Hoy lo adorábamos. Qué oración más bonita. ¿Y cuántos le prometieron eso algún día al Eterno? ¿Cuántos se lo prometimos? ¿Cuánto tiempo llevan sin hacerlo? El tiempo dirá quiénes son los que tienen su aceite de reserva y quiénes no. Por eso de nada sirve que usted lleve 30 años dando lo mejor si al final su aceite se le acaba y no tiene repuesto. Eso es como los carros. Los carros hay que cambiarle el aceite cada cierto kilometraje. Y si no se lo cambia, ¿qué pasa? Hasta ahí llegó la carrera. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La pregunta no es si usted está mal, si está muerto o no. Yo sé que el Eterno está ministrándole a cada quien lo que está pasando en su vida. Yo no sé si ya sea una convicción en sus corazones. En cada Shabbat del Eterno nos ha estado preparando. Él ha estado hablando, nos ha estado guiando y va a seguir guiándonos. Cuando se acaben las 7 iglesias va a seguir dando instrucción. Él va a seguir hablando, Él no se va a callar, porque necesitamos esa instrucción. Y no sé si ya lo notaron, pero es una advertencia para que hoy, cuando termine este mensaje, esta enseñanza, usted tome decisiones.
usted se tome el tiempo en su casa, si es con su esposa o si es solo, si es un jovencito o si es una persona adulta, se tome el tiempo en su casa de encerrarse y de pensar qué cosas tiene que cambiar. Porque aunque no haya pasado nada, entre comillas, hasta este día y hasta este momento, tenemos que empezar a tomarnos en serio la relación del Eterno en nuestra vida. Si usted ora poquito o muy poquito, o es de los que casi no oran, usted tiene un problema muy grave, porque no va a haber otra forma en que el Eterno lo pueda guiar a usted. No va a haber, no hay otra manera. Puede ser que muchos, hasta el día de hoy, hayan venido viviendo de victoria en victoria, aparentemente, aunque no oren, era lo que les decía hace un momento. Hay muchas personas que no oran, pero que su vida les va bien, o que oran un poquito de vez en cuando, que leen de vez en cuando y todo así, pero que en su vida les va bien. Cuidado, porque se puede estar sosteniendo, y lo decíamos ahorita, por las oraciones de otros. Para el día que esos otros se cansen, mío, contra el piso va a dar. Porque tenemos que acostumbrarnos no a permanecer de pie por las oraciones de otros, sino por nuestra oración y nuestra relación con Dios. No sé si se acuerdan el ejemplo que les daba de ese evangelista que hacía unas campañas tremendas y era muy reconocido, y que había un hombre que era como su segundo, y que cada vez que iban a hacer una campaña él se iba una semana antes a ayunar y a orar en ese sector por lo que iba a pasar. Yo se los conté en algún momento. Cuando ese hombre que doblaba las rodillas se murió, ese ministerio se acabó. Lo que pasa con el guión. Cuando él sale a campañas, hay una iglesia que se queda clamando por él. Por eso es que mi padre lo respalda tanto en eso. Ahora, no se acostumbre que su gloria sea por las oraciones de otro. Que su reconocimiento y su estabilidad sea por las oraciones de otro. No crea que es que con el Eterno las cosas funcionan así, un poquito, y Él me ama tanto y yo soy el escogido y el consentido que no me ha dejado caer. No, así no funciona. Así no funciona. Si usted no ha partido la cara otra vez contra el piso es porque hay otros que están clamando por usted. Pero como ya lo sabe, que a partir de hoy usted empiece a orar más. Y usted a partir de hoy empiece a preocuparse más por su vida, por usted mismo y después por su familia. Porque si usted no ora, se va a llegar el momento de la caída. Quisiera compartir un común denominador que he visto hasta el momento en estas iglesias. Sí. A lo último, que él nos dice, el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, en cada terminación de cada iglesia, inclusive las que nos faltan por ver. Sí, Entonces él nos está advirtiendo de que no dejemos de escuchar. así es. Dice el común denominador en las 7 iglesias. Así es. Hay una esperanza. Ese escuchen Sí. es una esperanza. Entonces, usted no está bien y no va de victoria en victoria porque usted sea un gran hombre o se haya convertido en la gran mujer y en el gran hombre espiritual, porque tiene todo muy claro y ya entiende y ya sabe cómo moverse, y más bien se ha mantenido porque otros todavía se acuerdan de usted y oran por usted. Si no, seguramente usted ya había vuelto atrás, ya se había caído. Entonces, lo que tenemos que entender hoy es que no podemos depender de esas otras personas. Tenemos que aprender a depender de nosotros mismos, con el Eterno. Brillar con nuestra propia luz. Y si tú no te has puesto en orden y no ha pasado nada, si tú has venido llevando tu vida en desorden y no ha pasado nada, no crea que eso va a ser así para siempre. Porque el Eterno hoy le está diciendo que ya no va a seguir siendo igual. Miremos cómo termina. Lo que decía don John. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que el Eterno nos está diciendo hoy? Como pueblo, como sus hijos. Muy fácil. Que nos renovemos. Que nos pongamos en orden. Que rompan todo lo que tienen que romper. Que dejen de llevar una doble vida, una vida de apariencia. Que no sigan jugando con 2 barajas. Porque van a perder. Es mejor consagrarnos, es mejor apartarnos para Él, es mejor comprometernos con el Eterno. En Sardis se fueron muriendo poco a poco se fueron muriendo. Un día las cosas dejaron de funcionar, un día la alabanza
ya no fue la misma. Un día el servicio ya no fue el mismo, un día la predicación no fue la misma. Un día todo se murió. El amor entre hermanos, un día en Sardis se murió, se acabó. La santidad, un día se murió. Que no pase eso con su vida, que no pase eso con nosotros, que no pase eso con esta casa. En Sardis todavía quedaban unas pocas personas que se mantenían. Y les decía hace un momento, eso es esperanza. Y el Eterno les dice, tomen nota de lo que está pasando a esas pocas personas, les dijo. Y que no les pase a ustedes lo que a toda esta gente. Por haber estado jugando con el pecado, por haber creído que las cosas estaban bien, medianamente bien, y que Dios no se daba cuenta o que podían seguir en lo mismo, terminaron muriendo. Que no les pase. En lo que no terminen como ellos terminaron, por no renovarse espiritualmente. En Sardis, la sociedad terminó acabando con la iglesia, en vez de que la iglesia terminara tomando toda la sociedad. Vivimos en una sociedad que espiritualmente hablando está podrida, huele mal. En eso nos movemos, en eso vivimos. Vivimos en una sociedad corrupta, vivimos en una sociedad sin moral, vivimos en una sociedad donde a lo bueno Le llaman mal. le llaman malo, y lo que ha sido malo toda la vida le llaman bueno y está tomando fuerza. Ahora la pregunta que yo le hago a usted hoy es, ¿el hecho de que vivamos en esa sociedad quiere decir que nos va a ganar? ¿Que va a tomar control de nosotros? ¿Del propósito que Dios tiene con su vida? ¿Se va a dejar ganar usted del afán de la vida y de la sociedad? Vivimos en este mundo, pero no deberíamos ser de este mundo. ¿O nos vamos a levantar? Miren, esto, y ya para terminar, esto es muy espiritual. De usted depende hoy, si se quiere dejar ganar y quiere dejar que eso tome fuerza y se lo lleve, o quiere tomar la decisión de levantarse y en el nombre de Yeshua empezar a cerrar todas las puertas que usted abrió. Si usted quiere tomar la decisión de levantarse y de decirle al enemigo claro y fuerte que el que está con usted es mayor que él. Esta semana me pasó algo curioso. Yo iba en el carro y algo con lo que el enemigo siempre me trabajó a mí fue con la frustración y el fracaso. Las palabras de la gente hace muchos años tal vez pueden causar efectos en usted. Y usted dice, yo no sufro de complejos. Yo no sufro de complejos, de pendejadas. Pero cuando usted se mete, el Paz lo dijo un día, mire, el mundo espiritual no tiene compasión. No lo tiene. Y algo con lo que a mí me venía acabando el enemigo era con eso. Usted es un fracasado, usted no puede, todo le sale mal, todo está mal. Usted jamás va a levantarse. Esta semana iba en el carro y el Eterno me decía, ¿tú sabes quién fue el fracasado y el perdedor hace 2000 años? Recuérdeselo. Recuérdeselo. Y a veces permitimos que juegue con nosotros de tal manera que casi me acaba la vida, casi acaba mi familia, casi me saca del propósito. Por cosas así de pequeñas. Sí, la tentación. Usted quiere levantarse, creer en el Eterno, creer en el poder de Yeshua y levantarse para que su vida salga de esa muerte espiritual y que el Eterno lo pueda usar. Esto, miren, esto no es una pelea de derecha contra izquierda o del centro contra izquierda. Eso es lo que vemos literalmente. Eso es lo que vemos. Esto es una pelea espiritual. Contra la nación. Es espiritual. Y el Eterno lo único que está queriendo es que usted entienda hoy. Que usted tome una decisión y que se levante. El problema no es mío. Yo ya cumplí con mi parte, que fue predicar la palabra del Eterno. Así es. El problema es suyo. Ya lo sabe. Se escucha. Y esto es muy grave, familia. Mire, estamos hablando de una iglesia que se murió. De un remanente que se perdió. Estamos hablando hoy de su vida.
Estamos hablando de nuestros hijos y nuestras generaciones. Y si a usted eso no lo lleva a despertar, hermano, quiere seguir muerto. Si usted hoy no quiere levantarse a orar por los que han de llegar, si usted no quiere levantarse hoy y decidir creerle al Eterno y poner en orden su vida, usted va a terminar muriendo y va a terminar conociendo esa segunda muerte de la que ya nos habló hace unos días. Estamos enfrentándonos tal vez a la batalla más dura que pueda haber, que es la de los últimos tiempos. Usted está siendo parte de eso. Si usted no lo entiende, se va a dejar acabar, o va a terminar tal vez como Saúl, desesperado, acabando con su vida. Pero hay alguien que está con nosotros, el Todopoderoso, el más grande, el que ya venció a ese enemigo que tenemos, ya lo venció hace 2000 años. Y usted depende si le quiere creer o no le quiere creer. Y yo quiero que hoy oremos, pero yo quiero que usted, le pido al Eterno que ojalá usted haya entendido la importancia de lo que Él habló hoy. Yo quiero que oremos y que hoy, si tal vez usted estaba muerto espiritualmente por las características que vimos, fíjese que ellos oraban, adoraban, alababan, se congregaban, pero estaban muertos. Si usted se dio cuenta que tal vez ha estado muerto dentro de una iglesia, ríndase hoy ante el Eterno y levantémonos hoy como ese pueblo. No está mal, no está mal haber muerto, no está mal haber caído, no está mal haber fallado. Lo que va a estar mal es que usted hoy no quiera escuchar y no quiera arrepentirse. Eso es lo que el Eterno está llamando. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y esa palabra hoy parece, muchos la toman como burla, muchos la toman como algo gracioso, suena chistoso, pero para el Eterno no es así. Y hoy a usted le está diciendo, a cada uno de ustedes le está diciendo, arrepiéntase, porque si no va a venir la muerte espiritual, completa, y no va a haber esperanza. Oremos hoy, no mire el que está a su lado. En muchos lugares y en muchas iglesias y en muchas ocasiones se hace un llamado a pasar al frente. Yo creo que hoy no es necesario, y el Eterno lo está llamando a usted directamente. Y ojalá usted llegue a sentir ese dolor de que muchos de sus hermanos se están perdiendo y se están muriendo. Ojalá usted entienda que si usted no se arrepiente hoy, los que el Eterno había determinado que llegaran detrás suyo, tal vez también van a morir. Y cuando usted ama al Eterno y entiende, eso duele. Cuando usted ama al Eterno y entiende que Él fue su Salvador y que un día le dio la oportunidad, eso le redarguye y le duele en lo más profundo. Cuando usted se ha desviado, cuando usted ha perdido tiempo, cuando usted tomó la decisión de alejarse, usted se volvió un egoísta y le importó 5 todo el mundo y le importó 5 Dios. Esas cosas duelen. Si usted el Eterno lo confrontó hoy, que yo anhelo que así sea, es necesario para tener un verdadero arrepentimiento, para que usted quiera levantarse, para poder ver a futuro la bendición del Eterno en otros. Si usted tiene una corona grande o pequeña, no importa, lo aprendimos hoy. Importa que otros se salven, que otros puedan ver al Eterno a través de su vida. Y entonces yo quiero que oremos, y que usted ore de lo más profundo de su corazón. Y si usted se tiene que postrar, póstrese, pero humíllese delante del Eterno y reconozca delante de Él que tal vez falló, que tal vez usted está muerto espiritualmente. Pero dígale, yo quiero levantarme. Señor, yo quiero agarrarme de ti. Aunque esté por el suelo, quiero agarrarme y quiero que me levantes.
porque este no será mi final, si es lo que usted anhela. Vamos a orar.